En mayo de 1997 llegué a casa tras mi último día de escuela y me encontré con una noticia desagradable. Pasaría las vacaciones de verano en la granja del tío Jacobo. Decir que estaba decepcionado sería quedarse corto. Quería holgazanear los días de brisa en la playa, respirando el aroma salado del océano mientras la arena dorada me calentaba la espalda. Quería dormir hasta el mediodía, libre del estridente timbre de mi despertador, antes de despertarme para devorar un tazón de cereales azucarados frente al televisor. Quería andar en bicicleta, beber limonada tranquilamente y releer todos mis libros favoritos. Pero para mí, el verano significaría ahora trabajo duro y un insufrible aburrimiento rural que hacía que, en comparación, estar sentado en un pupitre del colegio me pareciera francamente emocionante. Suplicar a mamá que me dejara quedarme en casa fue inútil. Ella insistía en que el tío Jacobo había atravesado tiempos difíciles y necesitaba ayuda para atender la granja, que fuera demasiado orgulloso para admitirlo. No teníamos más familia viva y papá nos había abandonado hacía años antes de que decidiera desaparecer por completo de nuestras vidas. Mamá no podía ausentarse de su trabajo, por lo que la responsabilidad de ayudar al tío Jacobo recayó finalmente sobre mí. Debo aclarar que mi tío no me caía mal de por sí. De hecho, me sentía bastante mal por él. Durante el último año, la vida del tío Jacobo se había convertido en un doloroso ciclo de penurias y dolor. La tía Daría había muerto repentinamente el verano anterior y, aunque nunca había sido un hombre especialmente amable, su muerte lo había vuelto rígido y distante. Su salud estaba en picada y el granjero que antaño se había enorgullecido de sus cosechas ahora poseía varias hectáreas abandonadas. No le culpaba por haberme robado el verano. Sabía que no había sido idea suya y sospechaba que se sentía tan desanimado por el acuerdo como yo. Así que admití a mala gana que mamá tenía razón. El tío Jacobo necesitaba ayuda urgentemente y privarle de ella sería inconcebible. Aún así, era imposible no sentir amargura cuando llegó junio y me encontré en los campos de mi tío al amanecer. Mientras mis amigos tomaban el sol junto a la piscina y disfrutaban de las vacaciones familiares, yo me pasaba el verano trabajando bajo un cielo abrasador. Cada día, mi camisa se empapaba tanto de sudor que se pegaba a mi adolorida espalda como una capa de piel húmeda. Los brazos desnudos y la nuca se me quemaban hasta adquirir un tono rojo furioso, para luego desprenderse en tiras que parecían pergaminos carnosos. Me salieron ampollas dolorosas en las palmas de las manos. Por la noche daba vueltas en la cama por el calor sofocante, maldiciendo la falta de aire acondicionado en la granja. No solo me sentía infeliz, sino que detestaba todo lo relacionado con la granja, desde la pintura desgarrada en las tablas del granero hasta el mozo papel pintado de la sucia casa del tío Jacobo. Contaba impaciente los días que faltaban para que mi madre viniera a rescatarme de la sombría existencia de mi tío y de su interminable lista de tareas. Una tarde lluviosa, el tío Jacobo me concedió un respiro de mi trabajo y se retiró a su habitación, alegando que el clima azotaba su artritis. Sabía que simplemente quería estar solo. Mañana sería el cumpleaños de la tía Daría y la caja de mezcla para pastel amarillo y las velas rosas que había en la encimera de su pequeña cocina indicaban que aún no había roto la rutina que décadas de matrimonio habían construido. Agradecí el descanso, pero la verdad es que no sabía qué hacer con mi nuevo tiempo libre. El tío Jacobo no tenía televisión y yo no había llevado ningún libro a la granja porque mamá insistía en que no tendría tiempo para leer. Escuché el crujido de los pasos de mi tío sobre las tablas del suelo y su pesado suspiro al meterse a la cama. Cuando estuve seguro de que dormía, crucé la habitación en silencio hasta donde su abrigo húmedo colgaba de un perchero. Metí la mano en el bolsillo, saqué con cuidado un juego de llaves y me dirigí hacia la habitación cerrada al final del pasillo. El tío Jacobo solo había mencionado la habitación una vez. Cuando llegué por primera vez a la granja, se limitó a decir que era un viejo estudio del que no debía preocuparme. Me habían enseñado que husmear estaba mal visto y me sentí un poco avergonzado mientras introducía la llave en la cerradura. Pero, para mantener a raya la terrible bestia del aburrimiento, prevalecía cualquier sentimiento de culpa. Así que
Unos segundos de vacilación fugaz. Abrí la puerta sin hacer ruido y entré. Mi primera reacción fue decepción. La habitación estaba cubierta de polvo y apenas tenía nada. Un escritorio, unas cortinas apolilladas combinadas con una alfombra raída, una silla con la tapicería de cuero agrietada y una estantería casi vacía que contenía unos pocos volúmenes de tapa dura. Cuando pasó la primera oleada de decepción, decidí echar un vistazo a la escasa selección de libros. Tomé una de la estantería, me senté en la silla en ruinas y me quedé boquiabierto cuando abrí el libro y vi que docenas de anillos de boda salían de su núcleo hueco y se esparcían ruidosamente por el suelo. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome atronadoramente en el pecho, y esperé a que el tío Jacobo irrumpiera por la puerta para ver lo que había hecho. Estaba tan asustado ante la perspectiva de meterme en problemas que no fue hasta que pasaron varios minutos tensos en que apareciera mi tío cuando por fin me asaltó la confusión. ¿Por qué el tío Jacobo tiene todos estos anillos? Empecé a recoger los anillos a puñados para meterlos de nuevo en el libro agujereado. Sortijas de oro y plata, lisas o adornadas con diamantes, envejecidas por años de matrimonio o brillantes como si hubieran sido arrancadas de los dedos de recién casados. Cada una parecía una pieza de un extraño rompecabezas. Cuando devolví la novela hueca a su estante, me asaltó otro pensamiento inquisitivo. ¿Y qué hay de los otros libros? Hice una pausa, sin saber si realmente quería saber qué podían contener. La colección de anillos me había inquietado, sobre todo por la cantidad. Incluso llegué a pensar que tal vez la tía Daría los había coleccionado antes de morir, pero esa teoría no tenía mucho sentido. Muchos de los anillos parecían haber pertenecido a hombres, y eran demasiado grandes para sus frágiles dedos. Y el único anillo que había visto llevar al tío Jacobo era el mismo que había llevado durante todo su matrimonio. ¿Y por qué esconderlos en un libro cuando había visto un joyero en la cómoda de la habitación del tío Jacobo? Tras un momento de debate interno, prevaleció la curiosidad. Seleccioné otro volumen. Inmediatamente me arrepentí de mi decisión. En el interior del libro había demasiados dientes humanos para haber salido de una sola boca. Algunos estaban abiertos y dejaban al descubierto la pulpa. Otros eran poco más que fragmentos irregulares y la mayoría estaban cubiertos de sangre. Se me revolvió el estómago al ver la carne cariada, aferrada a la raíz de un diente. Imaginé la agonía que habían sufrido las bocas traumatizadas, los nervios expuestos al romperse y extraerse los dientes con maldad, el sabor cobrizo de su propia sangre, los restos afilados de sus molares destrozados atravesándoles la lengua como clavos. La cabeza me daba vueltas y luchaba contra las ganas de vomitar sobre la alfombra deshilachada. Sé que debería haber llamado a la policía en ese momento. Sé que debería de haber huido de la casa y corrido hasta llegar a la granja de al lado. Sé que debería haber estado más calmado y ser más prudente y haber hecho cualquier otra cosa que no fuera lo que hice a continuación. Pero no podía pensar con claridad en aquella horrible habitación, con sus secretos infernales y el polvo asfixiante que flotaba en su aire viciado. Así que tomé otro libro de la estantería. Esta vez se me resbaló de las manos temblorosas y cayó al suelo. Vi cómo el libro se abría y arrojaba un reguero de fotografías al suelo. Cuando me arrodillé para examinarlas, casi me caigo del susto. Me miraban rostros retorcidos en muecas de indecible dolor. Cada instantánea captaba un acto de brutalidad. Las bocas abiertas gritaban de angustia, mientras que otras estaban selladas con tiras de cinta adhesiva. Los miembros estaban atados con cuerdas y contorsionados en posiciones antinaturales. Los ojos lloraban lágrimas o sangre, a veces ambas cosas. El pelo y la ropa estaban tan empapados de sangre que era poco probable que alguno de los fotografiados sobreviviera mucho tiempo después de que la cámara se quedara sin película. Una foto mostraba un espejo colocado delante de una silla con profundas marcas de arañazos a lo largo de los brazos, presumiblemente dispuesto para que el cautivo pudiera presenciar su propia tortura mientras se desarrollaba. En el reflejo vi una cara conocida. Una mano me apretó el hombro. No sabía lo que ella estaba haciendo, murmuró el tío Jacobo con tristeza, su voz como grava. Hasta después de que ella se había ido. El mismo tío Jacobo llamó a la policía.
Encontraron más trofeos en el estudio. Mechones de pelo atados con cinta, relojes y joyas de mujer, retazos de tela ensangrentados y una pequeña lata llena de uñas que sonó cuando un agente la levantó. Se excavó toda la granja, pero nunca se encontró ni un solo hueso. Incluso después de todos estos años, nadie sabe qué hizo la tía Daría con los cadáveres, ni por qué cometió los asesinatos. Las autoridades enviaron sus horripilantes baratijas a un laboratorio forense, pero en la mayoría de los casos, la identificación de las víctimas se reducía a la espantosa tarea de examinar minuciosamente la colección de fotografías. Un trabajo que se hacía aún más pesadillesco cuando las familias de las personas desaparecidas se les mostraban las fotos menos espeluznantes para que lo confirmaran entre lágrimas. La tía Daría seguía infligiendo dolor incluso cuando yacía en su tumba. Varios de los fotografiados siguen sin ser identificados. Si hay alguien allá afuera que los echa de menos, probablemente pasarán el resto de sus días sin saber que su ser querido desaparecido tuvo un final cruel y brutal a manos de un monstruo por razones que nunca entenderemos. A veces me pregunto si tal vez es mejor así. Si las preguntas inquietantes y la falta de un cierre siguen siendo menos dolorosas que conocer la verdad innegable, desgarradora y machacada de sangre que esas fotos mostraban de forma tan espantosa. El tío Jacobo fue interrogado. Su historia nunca cambió. Tras la muerte de la tía Daría, se disponía a vender la granja y mudarse a un lugar con menos recuerdos. Pero sus planes se truncaron cuando encontró lo que ella había estado guardando en su estudio. El descubrimiento le dejó a toda la granja, ya que no tenía forma de saber si había más trofeos macabros escondidos en otros lugares de sus hectáreas, y no podía arriesgarse a que alguien los descubriera antes que él. Hasta el día de hoy, sigo sin entender por qué me permitió visitarle, dado su temor a que se desvelaran las atrocidades de mi tía, excepto de que tal vez simplemente estaba cansado de soportar la aplastante carga de sus crímenes. Afirmó no tener conocimiento de los asesinatos antes de la muerte de su esposa, y, por si sirve de algo, yo le creo. La voz que me habló aquella tarde lluviosa pertenecía a un alma cansada y rota, que por fin se había liberado de un secreto que le carcomía como un parásito. Sé que estuvo mal que el tío Jacobo ocultara las pruebas en lugar de alertar a la policía de lo que había encontrado. Y sé que estuvo mal que priorizara el recuerdo de la tía Daría como una mujer amable y agradable por encima de buscar justicia para sus muchas víctimas. Pero entiendo su razonamiento, que no esté de acuerdo con él. Perdió a la tía Daría 2 veces. Una cuando murió y otra cuando se dio cuenta de que en realidad nunca la conoció. A las pocas semanas de su detención, el tío Jacobo sufrió un ataque al corazón en su celda. No se celebró ningún funeral y menos de un año después tuvimos que retirar la lápida que él y la tía Daría compartían, después de que vándalos y admiradores las desfiguraran repetidamente. Los que querían llevarse a casa un pedazo de la tía Daría, para entonces una figura célebre en ciertos círculos macabros, se llevaban trozos enteros a casa. Mamá me puso en terapia intensiva y pasé el resto del verano en mi habitación, leyendo un libro tras otro en un intento de evitar que mi mente se quedara en la granja. No funcionó, por supuesto. Por la noche me quedaba despierto en la cama y pensaba en las fotografías hasta que me zumbaban los oídos con el sonido de gritos torturados. Pero las cosas mejoraron con el tiempo. Seguí con la terapia y el día de hoy soy un adulto feliz con mi propia familia. Pero aunque las noches de insomnio han ido disminuyendo con los años, sigo pensando muy a menudo en la granja del tío Jacobo. Todos mis pensamientos giran en torno al cuadro con el espejo, el último que vi antes de que el tío Jacobo me lo arrancara de las manos y me sacara de la habitación. Recuerdo cada detalle como si lo hubiera visto hace solo unos segundos. La tía Daría mirándose en su reflejo con una sonrisa cruel y un fino rastro de sangre, sus guantes brillando con un carmesí húmedo. En la silla de al lado, con los miembros atados por una cuerda anudada y el rostro casi totalmente cubierto de sangre, estaba sentado mi padre. Está llamando la Charlie 31 Yankee América. Canadá, número
Acaban de escuchar El verano de 1997, un archivo compartido por Certain Shadows, un autor que nos ha dado la historia del parque de Wood Harrow y el hombre gris. Ahora nos da esta joya. Nos encantó cómo el misterio se fue desvelando poco a poco, y este autor tiene un talento para agregar muchas capas de conflicto humano a sus historias. Después de todo, el tío Jacobo estaba lidiando con sentimientos muy conflictivos. No olviden dar like si les gusta este relato, suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.